Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que según la carne era el linaje de David, quien fue declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, a saber, Señor Jesucristo. Por medio de él recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe, por amor a su nombre en todas las naciones. Y el versículo 6 dice, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Este pasaje lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 6. Y hablando del Evangelio, quiero que compartamos un poco sobre la importancia del Evangelio. Y el Evangelio sabemos que son buenas noticias de salvación, ¿sí? Pero la importancia del Evangelio está en la calidad de noticia o de quién sea aquella noticia. Entonces el Evangelio tiene importancia, uno, por su origen, porque el Evangelio no origina en el pensamiento del hombre. Sí, muchas religiones nacen en un pensamiento humano, pero el Evangelio no nace en un pensamiento humano, sino en un pensamiento divino, dice el Evangelio de Dios. Y habla el apóstol Pablo, el Evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. A Adán y a Eva fueron los primeros pecadores, sin embargo, fueron los primeros creyentes y a quien se les dio esta maravillosa promesa de que un día iba a venir un Salvador. Entonces el Evangelio tiene importancia por su origen, ¿sí? Dos, por quién es Cristo. Entonces la muerte en la cruz del Calvario tiene importancia, es por quien murió allá en la cruz, porque antes de Cristo habían muerto cientos de miles y después de Cristo seguramente murieron muchos también. Pero el día que fue crucificado Cristo en la cruz del Calvario se marcó la historia en dos partes, porque el que murió allí era Dios manifestado en carne, era el Hijo de Dios. Dice que fue declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. Acuérdese que de ninguno se dijo antes, después de que murió, uy, verdaderamente este hombre era justo, sino solamente cuando Cristo en la cruz del Calvario ofreció su vida por el pecador, que hubo un gran terremoto y fue evidencia, no solamente por la resurrección de Jesucristo, sino que con él resucitaron muchos santos que habían dormido. Y también habla la palabra de Dios que el Señor se le apareció a más de 500 hermanos. Entonces tiene importancia por quien es Cristo, ¿sí? El mensaje de la cruz que habla el Evangelio, la muerte, sepultura y la resurrección de Jesucristo tiene validez, es por quien es Cristo. Tercero, su importancia radica por su capacidad, ¿sí? El Evangelio es capaz de transformar la vida del hombre. Y no solamente también por su capacidad, sino que también tiene importancia por su relevancia, ¿sí? También tiene importancia por su alcance. El Evangelio ha alcanzado a todas las naciones. Acuérdese que el Señor Jesús dijo, y que se predicase este Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, y por todas las naciones ha salido su voz y se ha escuchado el mensaje de salvación. Tiene importancia por su eficiencia, por su eficacia, ¿sí? Entonces cuando vemos todas estas situaciones referentes al Evangelio, estas expresiones de la importancia del Evangelio, nos damos cuenta por qué el apóstol Pablo en el versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Dice, porque es potencia o poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, el Evangelio es más que uno decir, yo voy al culto, leo la Biblia, hago esto, aquello. Es más de decir aquellas cosas, ¿sí? El Evangelio tiene un origen divino y es
el único medio, el único vehículo en el cual el hombre debe montarse para ser salvo. El Señor dio la orden clarito cuando los comisionó, dijo que se predicara el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Esto denota una acción. Entonces creo y luego ejecuto o hago, ¿sí? No solamente en creer, sino ser salvo. Y dice el Señor que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, la importancia del evangelio radica primero por su origen. El origen es divino. Y si el origen es divino, entonces significa que esto se hace es a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Hoy día se han levantado muchos falsos evangelios, pero el apóstol Pablo dice que si aún un ángel del cielo predicare otro evangelio, sea anatema, porque el evangelio se predica tal cual como lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:20 dice, edificados sobre la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces el evangelio también tiene importancia por su doctrina. ¿Qué enseña el evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Participamos de su muerte en el arrepentimiento, participamos de la sepultura en el bautismo, y de ahí para adelante la regeneración, la renovación en el Espíritu Santo, el cual el Señor derramó abundantemente en todo aquel que le cree. Entonces todavía seguimos ahí sin saber a ciencia cierta qué es el evangelio. Pues déjeme decirte que el evangelio son las riquezas inescrutables de Cristo, así lo dice Efesios 3:8. Que el Señor Jesucristo le continúe bendiciendo, y no se le olvide que usted también está llamado a ser de Jesucristo. Que el Señor Jesús les bendiga.